El siguiente programa es una producción independiente. Las opiniones, comentarios y expresiones del mismo no representan necesariamente las políticas institucionales de Doral Voice ni de sus patrocinadores. Buenas tardes para todos, bienvenidos a Doral Voice, Mundo Financiero, hoy miércoles 14 de junio del año 2023 y hoy les habla como siempre María Angélica Olavarría y les informo que Kurt está hoy de vacaciones y nos va a acompañar nuestro queridísimo Nelson Alvarado. Nelson, bienvenido. Y les tenemos otra noticia. Tenemos un nuevo integrante del equipo, especialista en tecnología y que nos acompañó la semana pasada y quedamos tan sorprendidos con los conocimientos en tecnología que dijimos tienes que ser parte de este equipo porque la tecnología es el futuro. Tenemos acá también a Esteban Pino. Bienvenido. Vamos a hablar un poquito. Nelson, como saben, es director de Intercredit Bank y Esteban es CEO de Pencilus System. Bienvenidos, Nelson, Esteban. Muchas gracias, María Angélica. Hola, Nelson. Un placer estar acá. ¿Cómo estás, Esteban? Gracias, María, y estamos aquí. Bueno, muchas Contentos gracias. de acompañarte, como siempre. Estoy muy rodeada de mucho conocimiento. Wow, eso me encanta. Bueno, abrimos nuestro segmento. Hoy es un día muy importante, mucha volatilidad en los mercados. Vamos a dar los índices en este momento. Para que sepan, la apertura estuvo toda green, verde, cuando tenemos unas semanas en una alza increíble, sobre todo el Standard & Poor's, pero hoy habló la Reserva Federal, hubo unos cambios, se ha ido moviendo de rojo, verde, y vamos con los indicadores al momento. Dow Jones, 33.976.72, menos 235.4. Standard & Poor's, 4.368.72, menos 0.29. El Russell 3000, 2.506.01, menos 5.75, Nasdaq 51.06, VIX, el índice de volatilidad, está en 14.28, menos 0.33, el crudo Brent está en 73.33, menos 0.96, el crudo West Texas WTI 68.42, menos 1%. Tenemos el oro en 16.84, muy arriba, hoy más 0.03. Euro dólar está 1.084 más 0.005. Entonces, como verán, hoy abrimos con mucha volatilidad después de la comparecencia de Powell, que vamos a hablar más adelante, y queríamos irnos un poco al tema de Wall Street, que ha estado sucediendo, sobre todo con el Standard & Poor's la última semana y desde inicio del mes de junio. Los 7 grandes han liderizado el aumento del Standard & Poor's. ¿Quiénes son? Si podemos ver la diapositiva, podemos verlo, está Nvidia en primer lugar, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta y Tesla. Nada más y nada menos que tecnología, tu tema preferido. Exactamente, sí, y como habíamos comentado antes del programa, justamente estas 7 empresas y esos índices realmente reflejan el impacto que está teniendo toda esta nueva ola de la inteligencia artificial, pero también otros elementos de tipo contractuales que han habido desde la pandemia hasta ahora, como también cómo se está sucediendo la cadena de suministro, especialmente en semiconductores, en chips. Y mucho que hablar de Nvidia también, que está siendo el ganador, traccionado por lo de ChatGPT, la inteligencia artificial, etc. Microsoft, que quiere desplazar a los jugadores tradicionales en Internet, y tal como mencionaste, a Amazon, también envuelto en la inteligencia artificial, también traccionado por eso. Voy a explicar luego por qué.
Y Tesla también a nivel contractual, luego lo vamos a revelar, así que va a ser un programa muy especial. Uy, muy interesante. Nos encanta todo lo que es la tecnología. Bueno, señores, vamos a hablar de la Reserva Federal. Por favor, Nelson, ilústranos, ¿qué ha sucedido hoy? Bueno, ya sabemos, ya hemos escuchado la noticia de que la Reserva Federal ha decidido dejarlas, por el momento, y por el mes de junio, dejar las tasas de interés en el nivel que estaban, ¿no? No ha habido un reajuste como luego hemos venido viendo en los últimos, creo que son 16 meses consecutivos que ha habido incrementos graduales de tasa de interés. Esto no significa que los incrementos han terminado. Incluso en el mismo mensaje del chairman de la Reserva, Jerome Powell, ha dicho que de momento y por este mes queda el nivel de tasa de interés queda donde está, pero que se reservan obviamente la opción de seguirlos incrementando en la medida que vean cómo se comporta la inflación, y especialmente la inflación y el resto del mercado, ¿no? La reacción del resto del mercado. Vi que la reunión fue, o la votación fue unánime, fueron 11 miembros, votaron a favor de hacer un break de las subidas, pero aparentemente, dime si tú escuchaste lo mismo, ellos quedaron en que podían reanudar, dependiendo de los indicadores, una nueva subida para el mes de junio, y que podrían llegar a un julio, y que podrían llegar a un 5.6% si llegase a los indicadores no bajaran lo suficiente la inflación, ¿correcto? Sí, efectivamente, el objetivo principal de la Reserva Federal con esta medida del control de las tasas de interés es controlar la inflación. El objetivo de tasa de inflación para el país, indicado por la misma Reserva Federal, es 2%. Como ustedes saben, en los últimos meses, especialmente en el último año, hemos estado muy distanciados de ese nivel de inflación, habiendo llegado casi al 9%. 9.1 llegamos. Afortunadamente hace ya varios meses, porque obviamente una tasa de inflación tan alta afecta a los bolsillos de todo el mundo y afecta a la economía en general, ¿no? Entonces, como dije, el objetivo es mantener la tasa de inflación al 2%, que es lo que tradicionalmente por muchos años ha mantenido y permite un crecimiento de la economía bastante regular. Y en la medida que la inflación no se corrija y no lleguemos al 2%, la Reserva Federal tendrá que seguir tomando decisiones de ajuste. Y la principal decisión de ajuste es el incrementar las tasas de interés, ¿no? Para enfriar un poco la demanda y tratar de controlar los niveles de inflación. Correcto. Y una pregunta, tú que eres banquero, y me encanta hablar de esto contigo, y lo estamos discutiendo también con Esteban. ¿Qué sucede? Porque definitivamente ellos hablaron de llegar a un 5.6% y ahorita estamos entre 5 y 5.25. Eso quiere decir más o menos unos 50 puntos básicos. ¿Cómo implicaría esto si llegasen a tener que subirlas para controlar la inflación, que no me extraña, porque el empleo sigue estando fuerte, galopando, tratando de luchar con todo esto? ¿Cómo afectaría esto la liquidez de los bancos pequeños? Bueno, en general a la banca le afecta el tema del incremento de tasas de interés. Ya sabes que los bancos, la principal función comercial del banco es captar depósitos y prestar dinero, ¿no? Entonces, en la medida que el sistema compite por captar depósitos, tiene que ofrecer a los clientes tasas más altas. Y al ofrecer tasas más altas, tiene que colocar el dinero que presta también a tasas más altas para que haya digamos, un margen razonable de utilidad o claro, de mantener las operaciones del banco. Entonces, tasas de interés altas significan una menor demanda de crédito, y también puede traer otros problemas en la economía, porque también
dificulta la capacidad de pago de la gente, ¿no? Al subir el costo del dinero se dificulta la capacidad de pago de la gente, que eso afecta directamente a los bancos en el tema de morosidad y de ratios de solvencia, ¿no? Ahí tengo un par de preguntas para ustedes, Sí. María Angélica, entrando al plano meramente especulativo, basado en tu experiencia, ¿cuánto pensás que en los próximos 12 meses puede llegar a incrementarse esa tasa de interés, ¿no? Y eso te quería preguntar. Y Nelson, siendo así, ¿cómo crees, para que el oyente, ¿no?, que el oyente profano sepa cómo le va a impactar en el bolsillo, cuánto pensás, Nelson, de que puede contraer la economía o puede llevarnos a un proceso estanflacionario o de una economía mucho más fría y que pueda afectar a los bolsillos, ¿no?, o el empleo? Sí. Bueno, yo no tengo una opinión muy clara de cuánto pudiese ser el aumento, pero ya ellos están hablando de un 5.6%. Cuando ellos hablan de 5, y hablo de ellos, hablo de la Fed, y estamos hablando del FONC, que es como el grupo que son los 11 miembros que votan en cuanto a si la Reserva Federal va a subir o no los va a subir. Todo esto tiene que ver con muchos indicadores económicos que tenemos que ir viendo en el camino, pero cuando ellos hablan de que el límite o la meta es 5.6%, yo prácticamente lo doy por hecho. Entonces, ellos en este momento han dado una pausa porque todavía no tienen muy claros ciertos indicadores, pero cuando esos indicadores salgan a la luz, yo creo que ellos van a seguir luchando con la inflación porque yo no sé si han dado cuenta, hay como una lucha entre el consumo baja, pero no tanto. El empleo sigue fuerte, hay una fortaleza, no hay un desempleo importante. Entonces es como que hay una resistencia, esa es la palabra. Hay como una resistencia y hay un poco de miedo en pensar de que la inflación no vaya a bajar lo necesario y que alguna decisión, una mala decisión de ellos, que no lo creo, ellos lo piensan muy bien, son personas preparadas para esto, no van a dejar que algo suceda que les echa a perder el trabajo que han venido haciendo durante todo este tiempo. Entonces, creo que la meta va a ser 5.6. Ellos también hablaron de que el año que viene, para el 2024, pensaban bajar 100 puntos básicos. Si la meta, por ejemplo, llegan a 5.6, bajarla. Pero bueno, todo esto es muy Especulativo, especulativo sí. porque hasta que no, estamos todo el tiempo como pendientes de cada uno de Sí. esos indicadores. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el Producto Interno Bruto? ¿Qué pasó con la inflación? ¿Qué pasó? Es más, la inflación, los costos, todo bajó excepto los alquileres, ¿ok? Todo lo que es vivienda, que sigue repuntando, ¿no? Entonces es un tema también que es muy raro, porque Sí. si las tasas de interés para los compradores, si estamos hablando también del área inmobiliaria, si los compradores tienen que pedir un crédito que está alrededor del 7% más o menos, ¿verdad? Sí, un crédito hipotecario, hipotecario. Hoy en día alrededor del 7%, puntos más, puntos menos. Puntos ¿no? menos. Debería caer, Claro, ¿no? pero ahí lo que pasa justamente al no tener acceso al crédito para la adquisición de vivienda, entonces eso genera una presión sobre el mercado de alquileres. Por eso es que los alquileres Claro. se Están mantienen más altos, ¿no? altos, Porque claro. la gente va postergando la decisión Comprar. de comprar una casa porque no tiene acceso al crédito, porque está muy caro o no le alcance el dinero que le puede prestar el banco y que ellos puedan repagar para comprar una vivienda. Entonces siguen habiendo inquilinos o sigue habiendo demanda por alquileres, ¿no? Entonces eso es lo que pone una presión sobre el costo del alquiler, ¿no? Pero sí, efectivamente son muchos indicadores que hay que mantener en equilibrio. Es muy difícil predecir qué cosa va a pasar. La idea, el objetivo del FED es mantener ese equilibrio de manera que no se perjudique en determinados sectores, ni se enfríe demasiado la economía, se corte el crecimiento, porque eso afecta también a la tasa de desempleo y afecta a otros factores. Ahora, es difícil
es difícil predecir. María tiene razón, ella dice, bueno, el objetivo que se ha puesto el FED es subir las tasas de interés hasta 5.6. En realidad sí es necesario, ¿no? Yo creo que más el objetivo del FED es controlar la inflación. Controlar la inflación, pero también por el otro lado no crear una... la crisis bancaria. No, y no crear un periodo de... Enfriar la economía. Claro, a eso enfriamiento. te quería preguntar, Nelson. Esta noticia de Jerome Powell con la nueva tasa de interés, hace minutos nada más, en base a lo que hablamos, ¿cómo ves, cómo puede afectar al bolsillo del ciudadano común? ¿Vos pensás que va a haber un enfriamiento de la economía o eventualmente si la llevan a 5.6, tratando de controlar la inflación, van a enfriarla y políticamente no es un buen objetivo? Claro. Definitivamente tienen que enfriarla, ¿no? O sea, tienen que enfriar un poco la economía, tienen que enfriar la velocidad de la economía y la demanda, el nivel de demanda que existe ahora mismo. Pero tienen que enfriarla con mucha prudencia y ojalá pueda, porque no queremos que haya tampoco un periodo de estancamiento, ¿no? de falta de crecimiento. Entonces, en esa medida van a seguir subiendo las tasas de interés hasta que no se controle el nivel de inflación o hasta que el nivel de inflación no llegue a un nivel razonable, que sea razonable para la economía del país y para el FED, ¿no? Es bien difícil, es un equilibrio, no es un equilibrio por dos lados, sino por muchos lados, ¿no? Es como un malabarismo. Y ahí vos, María Angélica, mencionabas de cómo a pesar de todo esto, el mercado inmobiliario se mantiene, ¿no?, caliente a pesar de todo. A lo sumo se han estabilizado, pero los alquileres siguen altos, etcétera. Replicando esa, ¿no?, haciendo una analogía del mercado inmobiliario, ¿cómo ves vos, Nelson, con respecto al nivel de empleo? Porque también hay, ¿no?, un ambiente enrarecido ahí, se mantiene alto, está caliente, hay demanda, pero también está enrarecido. ¿Nos puedes comentar algo de eso? Bueno, sí, es curioso que el mercado inmobiliario, bueno, hay que decirlo también, al margen de nuestra región, porque nuestra región tiene una serie de factores que son completamente propios y particulares de la región y que no necesariamente significa que se repiten en todas las regiones de Estados Unidos. Disculpen que el teléfono no sé cómo... Aunque, volviendo al tema del mercado inmobiliario, entiendo... De la región, ¿no? Pero también con economías muy particulares, porque Australia, Japón, ¿no?, ciertos países de Europa, Gran Bretaña se han mantenido, han replicado el mismo escenario, ¿no? Pero como Estados Unidos, es bastante particular, ¿no? Y sobre todo la Florida, el sur de la Florida se vinieron todos tras la pandemia. Muy particular en el área de... Sí, pero lo que me preguntaba, sí, es muy difícil predecir qué va a pasar, porque vemos que no se enfría la economía como quisiera. Y no se enfrían los sectores que se tienen que enfriar. El mercado inmobiliario es un sector que genera muchas plazas de trabajo, sí, ¿no? Genera muchas plazas de trabajo en distintas cosas, ¿no? Porque si nos ponemos a observar, no solamente son los realtors o no solamente son los fabricantes de casas, los constructores, sino son los decoradores, los pintores. O sea, hay muchas actividades afines al mercado inmobiliario que se mantienen gracias a que el mercado ha estado en permanente expansión, ¿no? Sí. Entonces, bueno, al tener las tasas de interés tan altas para el financiamiento de propiedades, obviamente hay una expectativa de que eso va a bajar, de que va a haber un menor crecimiento del sector. Luego, por otro lado, ahora se ha empezado a hablar mucho también del mercado inmobiliario comercial, que tiene una serie de factores diferentes que lo afectan y se ha empezado a comentar sobre una preocupación sobre el mercado inmobiliario comercial, ¿no? Que, como digo, ojalá que no se den que no lleguemos a los extremos que se están comentando, pero que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Que son distintas. Yo quería comentar algo antes de que entres con tus noticias tecnológicas y va para ti. Hay algo que me llama mucho la atención, quería comentarlo con los dos, es que
Ustedes saben que las empresas tecnológicas son las que están ahorita galopando la subida o que están llevando al Standard & Poor's a la subida tan abrupta que ha tenido últimamente. Pero también es cierto que las tecnológicas son empresas sensitivas, quiere decir que son sensitivas a las subidas de las tasas de interés. Y esto quiere decir que las empresas tecnológicas invierten mucho dinero, se apalancan y las tasas de interés están muy altas. Entonces, teóricamente, las tecnológicas sufren mucho cuando hay una subida de tasas de interés porque ellas necesitan apalancarse, pedir préstamos para poder seguir creciendo, ¿ok? Entonces, hemos visto que a pesar de que las tasas de interés están tan altas y obviamente las tasas activas están muy altas y les debería impactar mucho, las tecnológicas están en el top. Entonces, ¿será por la inteligencia artificial? ¿Qué opinas tú? Bueno, ahí no hay mejor opinión que la de Jeff Bezos de Amazon respecto a esto, que liga mucho el nivel de tasa de interés, nivel de consumo de tecnología, ¿no? Sin embargo, abarca prácticamente todo digamos, todo la industria en general. La tecnología está metida no como hace 20 años atrás, sino en todos los servicios, producción, etcétera. Entonces, respecto a eso, lo que me comentas es, sí, está traccionando para arriba en el mercado bursátil, en la economía en general, pero también lo hace más volátil. Acuérdense que con la pandemia las tecnológicas hicieron una fiesta, ¿no? Porque de repente el trabajo remoto empezó a crear mucha demanda de computadoras, de servidores, de servicios de internet y todos los servicios satelitales a ello. Entonces hicieron una fiesta, pero post pandemia, casi ya terminando pandemia, se vino a pique, ¿no? Y apareció otro fenómeno que es a raíz de esto la gran demanda de chips, de microprocesadores, que también hubo una crisis, no se podía abastecer, la industria no podía abastecer, Oriente no podía abastecer de la demanda, pero después, casi después de la pandemia, esa demanda cayó, entonces también hizo que el mercado se haga mucho más volátil. Ahora, ¿qué pasa ahora? Vuelven, no solo por la inteligencia artificial, sino también por cómo está el mercado inmobiliario y, en fin, en general, cómo se recalentó en los últimos tiempos la economía, viene nuevamente en gran demanda y viene para arriba. Inteligencia artificial termina de dar el último impulso a esta tendencia. Ahí te menciono 3 noticias con respecto a eso, ¿no? De lo último y lo que en relación a todo lo que acaban de mencionar. Para empezar, Amazon anunció de manera muy solapada, muy sin dar muchos detalles, de que sí está aplicando inteligencia. Ya sabemos que ellos lo venían aplicando una serie de herramientas. Es fácil verlo, uno como simple usuario de productos de la plataforma de Amazon, uno ve simplemente con sugerencias que nos dan en base a lo que visitamos, ya sabemos que están utilizando, ¿no? Pero ellos están aplicando, no es oficial, pero específicamente para mejorar lo que se llaman los reviews. Uno compra un producto, después pone un review y hace un comentario. Bueno, ellos le dan muchísima importancia a eso y están aplicando cierto tipo de tecnología basada en inteligencia artificial para sacar patrones de esas revisiones. Por dar un ejemplo, uno compra un repuesto de un automotor, aparecen cientos de reviews y empieza, a través de esta tecnología, empiezan a ver, bueno, qué es lo bueno, qué es lo malo, para sacar otro producto mejorado de esa versión, súper mejorada, en tiempo impensado, en tiempo récord, como nunca, porque antes era algo más manual, bueno, a ver qué nos critican, qué nos, ¿no? Bueno, entonces eso por Amazon no es oficial, pero sabemos que están muy, muy metidos en eso, están aplicando diversas herramientas. La segunda noticia, ya se esperaba de que se empiece a ensuciar un poco la cancha con respecto de todas estas empresas que salieron a raíz para ofreciendo inteligencia artificial. Hay una tensión. Habíamos hablado la vez pasada de ChatGPT, que es una empresa creada por OpenAI con Microsoft. Bueno, hay una tensión entre ambas organizaciones, entre ambas empresas, están en común con ChatGPT, pero hay una tensión. ¿Cuál es la tensión? Es de que Microsoft quiere avanzar con todo lo que pueda, como lo hizo en su momento Alphabet con Google, con el buscador de Google. Microsoft quiere avanzar con esta herramienta
quiere aumentar la productividad en la familia de Microsoft Office, desde el Excel, Word, en todo, y mucho más allá. Y por sobre todo tiene una versión basada en esta tecnología que no es ChatGPT, que es dentro del buscador de Bing, que es el buscador de ellos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en contrapeso? OpenAI es mucho más intelectual, es mucho más científico y quiere no ser tan imprudente debido a que ellos consideran de que puede ser demasiado peligroso. ¿Peligroso en qué? Ya han aparecido diversos casos de a lo que puede llegar un determinado descontrol del uso de esta herramienta, ¿no? El Financial Times, bueno, también el Wall Street Journal publicó casos de un abogado en Nueva York de que había preparado un caso para presentarlo a la corte usando ChatGPT con casos que en realidad no existían, que eran, ¿no?, similares a casos reales, pero que en realidad no existían. Entonces perdió la licencia. Wow. Es un caso típico, uno de los primeros. En Australia, el Wall Street Journal lo menciona, en Australia, el caso de consultando a ChatGPT y a otros también, ¿no? A ChatSonic también aparecieron cosas similares, pero en concreto un alcalde de que decía en una biografía, consultando la biografía, de que había estado preso por corrupción cuando no era así, totalmente falso, al contrario, él había hecho denuncias por corrupción. Volvemos a todo lo que va a aparecer, todo lo que va a impactar copyright, las fake news, los especialistas en fake news, cómo van a estar ahora en su salsa, van a empezar a aparecer y para cortar mucho. Y por último, una tercera, eso que mencioné, le están llamando un nuevo término, alucinación, ¿no? No es fake news, sino es como un script novelado. Y básicamente esas son las novedades más frescas, ¿no? Y luego les voy a comentar algo con respecto a que mencionaste, María Angélica, y lo que hablabas de ese análisis tuyo, Nelson. Nvidia, la empresa, ¿por qué está subiendo tanto? Les puedo comentar luego, pero también está, y va a seguir estando en las últimas noticias, va a dar mucho que hablar Nvidia. Justamente la semana que viene, si Dios quiere, voy a poder conversar con un ingeniero de Nvidia, un ingeniero senior que nos va a traer varias novedades al programa. Okay. Qué increíble. Okay. Una pregunta, Esteban. ¿Cómo está avanzando el tema de regulatorio con relación a la inteligencia artificial? Bien. Porque tú has hablado de las distorsiones que pueden surgir, distorsiones y peligros que pueden surgir por el desarrollo de la inteligencia artificial, lo cual es completamente cierto, porque también tenemos que tener en cuenta que hay incluso estados en el que pueden aprovechar de la inteligencia artificial para controlar de cierta manera o vigilar de cierta manera coercitiva a sus propios ciudadanos y ese tipo de cosas, ¿no? Porque, oye, la inteligencia artificial, la verdad que es un fenómeno, digo yo un fenómeno, porque no lo puedo decir, que es muy difícil que sepamos el alcance en este momento, ¿no? Entonces se puede utilizar con mucha mala intención, puede servir para muchas cosas negativas y que al final afecten a la población, ¿no? Sí. Obviamente no vamos a quitarle por eso el valor ni detenerla, pero tiene que haber algún tipo de legislación estricta en las cosas que se pueden y no se pueden o no se deben hacer con la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, el mismo, como habíamos comentado en el programa anterior, ¿no? El mismo Altman, el director ejecutivo de OpenAI, él mismo solicitaba de que se regule, que se cree una comisión internacional como análoga a la de control de energía atómica. Y de hecho es la idea que tienen los congresistas en Estados Unidos y a nivel mundial también, ¿no? Lo último, novedad de eso, y que lo mencionabas, María Angélica, en el newsletter del programa, es de que acaba la Unión Europea de anunciar de que lo va a regular. Ahora, el tema es cómo, porque es muy difícil. Claro, y no es nuevo, la Unión Europea ya había lanzado una intención de regularlo en abril del 2021, ¿no? Pero justamente hoy lanzaron esto. Básicamente, y lo que vos mencionás, ellos quieren ver tres cosas. Va a ser muy difícil regular porque es infinito la cantidad de cosas que se pueden hacer.
pero básicamente quieren focalizarse primero en salud mental, ¿no? Segundo, en datos biométricos, lo que habías mencionado, de protección de eso. Acá en Estados Unidos tenemos el caso de Citadel, que en Chicago Citadel Technology quiso aplicar datos biométricos en la policía y hubo un problema por invasión a la privacidad o identidad y lo sacaron al final. Bueno, la Unión Europea lo tiene muy en cuenta. Y con respecto al copyright, también, al copyright. Entonces, sobre esos 3 pilares quieren empezar, pero ellos mismos saben que va a ser muy difícil, ¿no? Pero por otro lado, un marco extremadamente regulatorio puede desdemocratizar sí, una herramienta que también puede ser utilizada bondadosamente, ¿no? Perfecto, wow, qué increíble. Es así. Miren, vamos a comerciales, pero después vamos a tener 2 temas importantes que van a desarrollar tanto Nelson como nuestro querido Esteban, cada uno en sus áreas, y que nos va a dar un impulso para ver dónde nosotros podemos hacer un análisis, cómo podemos tener una estructura financiera y cómo podemos llevar la tecnología a esa estructura financiera o esa planeación financiera. Entonces, vámonos a comerciales y ya regresamos con nuestro programa Mundo Financiero. Te comprendemos. Tienes mucho que atender en tu casa. Primero, fueron tus hijos y prepararlos para la universidad. Luego fueron tus padres, después que los invitaste a mudarse contigo. Después fueron tus hijos, que regresaron a casa cuando terminaron la universidad. Pero, ¿qué sucedió con tus metas financieras? En New York Life, tenemos soluciones flexibles que pueden ayudarte a encontrar el perfecto equilibrio entre el cuidado de tus seres queridos y a la vez enfocarte en el futuro de tus finanzas. En el mundo de hoy, los límites han quedado atrás. Las fronteras se difuminan y se abren nuevos horizontes. Cada día es una oportunidad para emprender y cambiar el mundo. Nosotros lo sabemos muy bien. Por eso te presentamos San Ignacio University, formación con enfoque global para el profesional innovador de hoy. Te invitamos a conocer nuestros programas educativos, donde podrás obtener un grado americano, con clases híbridas y online en inglés o español. ¿Estás listo para descubrir un nuevo mundo de oportunidades? Estudia en San Ignacio University. Pues llegar aquí a Kintsugi ha sido súper maravilloso. Desde que entras, todo el ambiente es acogedor, huele rico, la iluminación es perfecta, la atención es excelente. Desde que llegas te atienden con mucho cariño. Yo le invitaría a todas las personas que realmente necesitan una experiencia un poco más allá de lo tradicional, a que necesiten un poco de cariño a nivel más profundo. De verdad que este es el lugar ideal, porque no solamente te tratan el cuerpo, sino todos los sentidos y las emociones, y de verdad que sales completamente renovado. En tiempos difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Events para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece. El Venezolano News, decano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalo semanalmente en múltiples puntos de Doral o visítalos en su página web elvenezolanonews.com. Si hay
hay algo que nos caracteriza en Doral, es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunella Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunella Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo @Brunella Catering. Ah, déjales dicho que te recomendaron de Doral Voice Community Radio. Bueno, regresamos de comerciales y seguimos con el tema tecnológico. Por cierto, para darle el paso, seguir hablando de tecnología, a mí me encanta invertir en el sector tecnológico personalmente. Yo siempre en mis carteras tengo más de un 15% en tecnología, a pesar de que es muy volátil, porque sabemos que la tecnología es muy volátil debido a su naturaleza de apalancamiento, de que quizás a lo mejor los productos que se desarrollan pueden ser un boom como puede que no, pero tecnología siempre lleva la batuta. Entonces a mí me encanta tenerlo, lo tengo en un 15% porque en mi portafolio particularmente trato de buscar un poco de estabilidad y la tecnología es muy volátil. Entonces, yéndonos otra vez al tema de tecnología, háblanos, Esteban, un poco de cómo ves tú estas empresas tecnológicas ahora y cómo crees tú que pueda desarrollarse todo este cambio en inteligencia artificial y otras cosas que están pasando. Cuéntanos un poco. Bueno, un poco escarbando de cómo apostar al mercado tecnológico, yo diría más que sobre empresas, sobre tecnologías. Entonces, sobre determinadas tecnologías, explorar qué empresas están vinculadas directa e indirectamente y armar el portafolio ahí. Es mi visión, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden cambiar, los jugadores pueden cambiar, pero la tecnología, si uno hace una apuesta a una tecnología determinada y sabe qué empresas van por ahí, bueno, entonces uno puede tener un rendimiento interesante, ¿no? Ahora, después de más de 30 años de revolución tecnológica, ya sabemos que hay empresas muy semejante a aquellas tradicionales, AAA, todo, que sabemos cuáles son, que son las gigantes tecnológicas que nos pueden dar cierta seguridad. Pero bueno, cada tanto aparecen nuevos Googles, ¿no? Nuevos Microsoft, nuevos, permanentemente. Entonces yo, para ganar esa apuesta, yo apostaría a tecnologías, como decir, bueno, a inteligencia artificial. O en el caso que vamos a ver ahora de NVIDIA, bueno, apostar hay una escasez de chips, de microprocesadores tremenda, entonces, bueno, ¿quiénes son los fabricantes? O quién puede aparecer suplantando esa necesidad, ¿no? Y ahí voy al caso en NVIDIA, que lo habías mencionado en la noticia bursátil. NVIDIA es una empresa que tiene sede en California, en Taiwán también. Ellos hacen microprocesadores para procesamiento de gráficos, ¿no? Entonces, lo que es el mundo del gaming, de juegos, lo consume mucho y ya desde el 2003 es un líder en eso. Ahora, la demanda que tiene inteligencia artificial es muy, muy compatible con este tipo de procesadores que le llaman, ¿no? Los GPU, Graphic Processor Unit. Ahora, ¿cuáles serían los otros? Para entenderlo un poco, son los como fabrica Intel, que históricamente hizo para computadoras, para CPU, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Con la inteligencia artificial hay mucha compatibilidad en cuanto no solo al hardware, no solo a la arquitectura del microprocesador, sino también a lo que hay en el armado detrás, a la ingeniería que hay detrás, al tipo de algoritmos que pueden manejar, a la gráfica en particular, que fueron muy, muy compatibles con la demanda de Microsoft y OpenAI. De ahí de que NVIDIA pegó un salto, creo que había saltado en las últimas 2 semanas, había un 30% más, una cosa increíble. Ahora, ellos tienen 2 grandes procesadores, ¿no? El H100, el A100, que salen más o menos $10,000 cada uno y que son bastante domésticos. Ellos lanzaron a fines de mayo del año pasado, anunciaron el lanzamiento de una nueva supercomputadora donde ellos capitalizan todos estos años de investigación y de éxito en este tipo de procesadores. Bueno, crearon de repente una supercomputadora, tiene un nombre un poco largo, no le voy a mencionar
DFXG, no importa, pero es una computadora que ya muestra que entramos en otro ciclo, no hablo de cuántica, pero entramos en otro ciclo de mayor potencia en los procesadores. Entonces, ¿qué pasa? AMD también subió y sin embargo era un perdedor en los últimos años. Había perdido ante Intel muchísimo terreno. Acuérdense, hace 20 años AMD era el competidor en microprocesadores con Intel. Y sin embargo ahora está subiendo. ¿Por qué? Porque hay demanda. Hay demanda de todos lados de microprocesadores. Entonces ellos han aprovechado ese viento a favor y están produciendo más, vendiendo más. Intel también. Pero es Nvidia. Ahora, Apple también mencionabas que había subido también la cotización. También, ¿por qué? Porque Apple prácticamente había anunciado hace 1 año y medio, 2, de la producción de propios microprocesadores, pero también porque estaba negado a usar herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT y otras, que estaba relegado a los buscadores Bing de Microsoft, estaba negado, ahora se abrió. Entonces, bueno, también entró en ese río tan veloz, ¿no? El otro tema es de que el mercado está haciendo una apuesta muy típica de la ley de Moore. La ley de Moore dice, bueno, cada 6 meses la potencia de la tecnología se duplica. Entonces, bueno, también hacen predicciones en el mercado. Dicen, bueno, yo apuesto a esta empresa, Nvidia o algunas satelitales, pueden ser, como bien decías vos, Nelson, detrás de eso hay un ecosistema, hay proveedores de esas empresas, hay arquitectos de software, etcétera, que también se van para arriba. Pues son diseñadores, por ejemplo, agencias de diseño gráfico vinculadas al gaming, ¿no? O vinculadas también se van para arriba porque son traccionadas. Entonces, eso es como el mercado está leyendo. Nosotros, para el bolsillo de uno, tendrá de que observar, bueno, como en un momento veíamos que había una tecnología de que en realidad la aplicaron en criptomonedas y algún otro, pero en realidad es una tecnología en particular, bueno, ver qué empresas la están desarrollando, ¿no? Ahí vamos a ver, está recalentando, está siendo volátil. Ahí en relación un poco a lo que hablábamos, Nelson, también te quería preguntar yo, ¿cómo esta volatilidad, pero también esta suba de tasa y todo va a afectar al bolsillo, ¿no? del ciudadano común? Claro, al final todos somos parte de la economía, participamos activamente porque el ir a hacer la compra al supermercado, nos damos cuenta que los precios, por más que nos dicen que la tasa del índice de precios se ha mantenido en 4% o ha bajado al 4% anualizada en el último mes, de todas maneras sufrimos el impacto del pequeño incremento que se ha producido, ¿no? Ya sea en tú hablabas antes de los alquileres, María, oye, si hablamos de la compra en el mercado, si hablamos de comer en la calle o de cualquier producto de consumo, ¿no? Entonces, permanentemente sentimos el impacto. ¿Por qué? Porque si los comerciantes tienen que financiar su actividad con los bancos, obviamente el dinero es más caro hoy en día, las tasas de interés tienen un impacto directo sobre el costo operativo del comerciante, porque tienen que pagar más por ese dinero que les preste el banco. El banco tiene que pagarle más a los depositantes, entonces es una cadena. Es una cadena sin fin. Claro, es una cadena sin fin, ¿no? Y al final, un círculo. ¿De dónde sale todo? Del bolsillo de nosotros los consumidores, claro. de la persona que... por eso la economía es un tema, aparte de ser un tema apasionante, es un tema que nadie puede pensar, no me afecta a mí, yo para qué me preocupo si yo no tengo dinero. Muchas veces tenemos la tendencia de pensar así, ¿no? Oye, eso le afecta a los ricos, porque los ricos son los que salen de vacaciones, los que van a comer a la calle, ¿no? Nos afecta a todos, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en cuenta que somos parte de un ecosistema. Yo veo yo lo veo así, yo veo la economía
y todo lo que está sucediendo como una operación cerebral. Cuando tú tienes el médico que está tratando de quitar algo en tu cerebro, pero que si toca un poquito más allá puede echar a perder otra cosa. Claro. Entonces es como un tema de pinzas, ¿no? De tratar... Un afinador de pianos, ¿no? Sería, Sí, por eso yo veo que estos actores que tenemos en la FED, pues la gente critica mucho, pero la verdad es que yo creo que son unos bárbaros, son maravillosos y tratan de hacer lo mejor posible, pero no es fácil. Es como tener una operación de un cráneo y tener que tener ser perfectamente exacto para no tocar algo que no debes mantener hacer. el balance, ¿no? Sí. El malabarismo que decías antes. Exactamente. El malabarismo de poder mantener la economía funcionando y que no impacte a unos por pérdida de empleo, no impacte a otros por incremento de costos. Entonces es muy tratar de difícil. llevarle un equilibrio. Y hablando de este tema, que fue la razón por la cual nosotros llegamos a hacer este programa, era porque queremos ayudar a la comunidad, sobre todo la comunidad latina que llegó a este país y que obviamente se encuentra con todas estas cosas nuevas que no teníamos en nuestros países latinoamericanos, que son muy diferentes, muy, muy diferentes, ¿no? Y el área financiera, que en este momento se ve tan afectada, porque obviamente la inflación afecta el área financiera, y las tasas de interés afectan el área financiera, las familias, la economía, los negocios. Y hablando de esa estructuración financiera o de ese plan financiero del que empezamos a hablar en el programa y que tiene todo que ver con lo que está sucediendo, ¿cómo ves tú? ¿Cómo pudieses tú aconsejar o más bien instruir a nuestros oyentes en cómo comenzar o cómo sanear o cómo dar los primeros pasos, como los niñitos, en la reconstrucción o la mejora de su plan financiero? Bueno, como comentaba antes, ¿no? La planificación financiera es un aspecto, es un tema muy importante, ¿no? Y muy importante para todos. O sea, muchas veces no queremos aceptar que es importante para todos o pensamos, oye, yo no tengo dinero, ¿de qué planificación financiera me hablas? O yo tengo algo, pero oye, no necesito hacer ningún tipo de planificación porque, bueno, me muero y no pasa nada y ya mi familia se encargará. Bueno, a pesar de ese tipo de puntos de vista o de comentarios, creo que hay que tomar muy en cuenta que es un tema que debemos siempre tenerlo como prioritario, ¿no? Al punto de que yo creo que y ya se está haciendo en muchos sitios, en muchos colegios, enseñarles a los niños la importancia de la planificación financiera y de la gestión, de la administración de la economía, del dinero, personal, familiar, empresarial, cuando les toque manejar una empresa o cuando les toque participar del manejo de una empresa. Hay siempre que planificar, ¿no? Y personal desde el punto de vista, oye, si yo soy solo o casado y tengo cierta responsabilidad dentro de mi familia de que soy uno de los principales contribuyentes del ingreso familiar, tengo que pensar qué va a pasar si las cosas no me salen como pensé que me iban a salir, ¿no? O qué va a pasar si yo falto el día de mañana, ¿no? Entonces, la planificación financiera debería empezar por cosas muy básicas, ¿no? Como es, por ejemplo, el tener un seguro de vida. Es una cosa completamente elemental y que muchas veces pensamos que es muy costosa o que no, y no lo es, ¿no? Y sin embargo puede dar mucha tranquilidad, y ese es el primer peldaño, el primer paso, ¿no? Puede dar mucha tranquilidad o puede dar al menos un periodo de menos presión o de tranquilidad a la familia si es que me pasa algo a mí y yo era el principal aportante del ingreso familiar, ¿no? Entonces son cosas que debemos tener en cuenta. Por supuesto, a partir de ahí siguen muchas otras cosas, ¿no? El ahorro para la vejez, el tener un seguro médico para atenderme o para que me cubra, aunque sea parcialmente, los gastos si es que me sobreviene una enfermedad, el tener
cierta planificación si es que tengo un hijo que sufre de algún problema de salud o algún problema permanente. Ahora, Nelson, ¿no? hay un prejuicio, ¿no? En la sociedad en general, de que un seguro de diversos, hay muchos tipos de seguro, pero un seguro de vida, por ejemplo, está como relegado a gente con ingresos medios altos. Entonces, Robert Shiller, un premio Nobel, profesor de Yale, contaba la historia de una mujer inmigrante muy pobre que tenía que hacer 10 kilómetros por día para llevar el sustento a sus nenitos menores de edad y le arrasó un tren una vez en uno de sus ida y vueltas, ¿no? Y esa desgracia, él decía, en realidad necesitaba seguridad, necesitaba un mejor empleo, pero ¿qué hubiese pasado a esos nenitos si hubiesen tenido un seguro de vida? Entonces siempre hacía esa analogía y del prejuicio de la gente que cree que es algo caro, ¿no? Sí. Efectivamente, a eso es a lo que hacía referencia, ¿no? Obviamente hay seguros de vida, hay productos que son muy sofisticados y que tienen una serie de otros componentes que si la persona los puede, digamos, los puede solventar, bien por ellos. Pero hay seguros de vida muy básicos, seguros de vida que son como el seguro del automóvil. Tú pagas una cantidad mensual, incluso mucho más baratos a veces que el seguro del automóvil. Muchísimo más barato que el seguro. Pagas una cantidad mensual y al menos tienes la tranquilidad que si a ti te pasa algo, como a esta señora, sus hijos van a tener, si no es para siempre, aunque sea por un tiempo, van a tener no van a tener que sufrir la presión económica de no tener dinero para comer o para alquilar una vivienda, ¿no? Entonces, empezar por eso, ¿no? Y eso ya es planificación. O sea, claro. Empezar por preocuparte por eso. Hay casos, hay gente joven que recién se casa, que tienen un niño o tienen una esposa o un esposo, y a partir de ahí deberían empezar a preocuparse, bueno, ¿qué pasa si yo no estoy? Si el día de mañana yo no estoy o si mañana no regreso a la casa, porque claro, todos los días salimos a la calle y no día. Sabemos. Yo quería comentarte algo que me vino a la mente, me vinieron a la mente muchísimas cosas, la verdad, pero siempre falta el tiempo. Pero el seguro de vida es algo que nosotros los latinos realmente ni lo pensamos. Yo cuando vivía en Venezuela, yo tenía un seguro de vida porque yo siempre pensé en qué pasaría si yo no estoy con mi familia, porque yo era parte de los ingresos de mi familia. Pero cuando llegué aquí me di cuenta que era aún mayor la necesidad de seguro que uno tenía, porque aquí tú tienes un mortgage. Claro. Entonces, ¿qué pasa si dos personas trabajan, tienen un mortgage y aportan para ese mortgage? Alguno de ellos falta. ¿Cómo la otra persona consigue un trabajo tan difícil que es aumentar el ingreso al doble? Digamos que cada uno gana el 50% del ingreso. ¿Cómo haces? Entonces tendrías que ir a vender tu propiedad para pagar el mortgage y, bueno, irte alquilado. Claro. O ver si te puedes comprar algo más pequeño. Probablemente no te presten el dinero porque ahorita hay mucha restricción crediticia. Entonces, las personas no entienden lo importante y lo económico que es. Yo particularmente tengo mi seguro de vida a término, que es bastante económico, pero me cubre todo lo que es a término. Por ejemplo, el mortgage es de 30 años, yo tengo mi seguro a 30 años, mi esposo tiene su seguro a 30 años. Otro tema que es bien delicado y que me pasó también personalmente, fue una experiencia, es que el seguro cuesta tanto como tu edad y tu salud. Si tú a un niño, que en los Estados Unidos lo hacen, los americanos tienen esa filosofía, que el niño nace, le hacen un seguro de tal manera que pagan muy poquitico, porque un niño, primero el espectro de años de vida del niño, aquí la expectativa de vida es más de 83 años. Entonces el niño tiene 83 años, el riesgo de la aseguradora es menor, es muy pequeño lo que paga, pero aparte de eso, le genera un ahorro al niño también. Entonces, nosotros no lo vemos así. Entonces, cuando vino la pandemia, pasó muchísimo, mucha gente murió. Y tengo un caso muy cercano de una persona que trabajaba en una empresa de seguro, una persona queridísima y profesional, y murió
con el coronavirus. Gracias a Dios trabajaba en empresas de seguro y dejó cubierta a su familia, pero nadie se imaginaba que una persona tan joven podía morir en el momento de un coronavirus, algo que vino y llegó y nadie, yo creo que fue como la cosa más Un loca shock. que nos ha pasado del coronavirus. Y ahí se fue muchísimas personas muy jóvenes y no tan jóvenes, pero pasó. Entonces, por eso es que, como tú dices, es como el primer nivel y la gente se hace la loca. Se hace la loca. Sí, es que siempre tenemos la idea de eso de que para qué voy a comprar, al menos en nuestros países, y muchas veces lo escuchamos decir, ¿para qué voy a comprar yo un seguro de vida? ¿Para qué voy a comprar un seguro de vida para que cuando yo me muera otros disfruten? ¿No? Pero es parte, como digo, es parte de la planificación y es parte de la responsabilidad. Además, por último, ¿no? Ustedes han escuchado seguramente hablar del libro de los Rockefeller. Sí, increíble. Y entonces hagamos, si todos nos vamos a morir, ojalá sea dentro de muchos años, pero todos nos vamos a morir, entonces démosle alguna utilidad a esa muerte. Oye, Es verdad. Démosle alguna utilidad a la muerte y dejemos aunque sea un poco de dinero para la familia cuando pase Ya que va a ese- suceder. Claro. Si nos puedes poner la carátula del libro, porque sería bueno que las personas lo leyeran. ¿Cómo hicieron los Rockefeller? Es una historia increíble. Ellos hablan solo de seguro de vida y cómo ellos mantuvieron y llevaron su fortuna adelante, los Rockefeller. Mantuvieron la fortuna gracias a los seguros de vida. Así mismo. Bueno, se nos acabó el tiempo y fue increíble, muy, muy, muy agradable compartir con ustedes. La verdad, gracias y bienvenido al programa. Muchas gracias. Y espero siempre estemos juntos acá compartiendo. Gracias, Nelson, por Gracias a estar ustedes, aquí. sí. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles en Mundo Financiero por Doral Voice. Bye.